hemos estado viendo que tenemos una lucha espiritual, y en esta lucha tan grande que tenemos, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra seres espirituales. Vimos en las 2 semanas anteriores que nuestra lucha con el enemigo implica que estemos preparados, que estemos listos, que sepamos que hay un enemigo y también que sepamos cuáles son sus artimañas, sus métodos, la manera en la que nos ataca. Principalmente, el enemigo nos ataca con mentiras. La segunda manera en la que somos atacados es por medio de la persecución. La tercera forma en la que el enemigo ataca al creyente es por medio de la dificultad para llevar la vida cristiana, la presión social. Abundamos de eso, ya que las personas no quieren perder a su círculo social, a sus amigos, no quieren tener una relación diferente con sus familiares, no quieren que sean rechazados, sino más bien aceptados, porque no se quieren sentir aislados. La tercera manera en la que el enemigo ataca al creyente es confundiendo con doctrina falsa. Y el día de hoy vamos a la cuarta estrategia. La Escritura dice en Gálatas: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. A ver, ¿quién me oye? Levanten la mano los que sí me oyen. No, la de arriba no debería yo estar. A ver, a los que están... ¿Sí? ¿Sí se oye? Pero bajito. Ok. Corregiremos eso. Ok, a los agudos bájale un poquito al azul de arriba para abajo el segundo, ¿sabes? No, mijo, ahí es mezcladora. A ver, estamos en vivo, este es un programa en vivo y no tiene risas grabadas. Creo que está Danita por allá, ¿verdad? A ver, Danita, al segundo botón azul de arriba hacia abajo bájale un poquito, pero poquito, así como suave. A ver, ahora a todo súbele, o bueno, más bien, ya que le bajaste, ahí déjale. A ver, ahí voy acá, así déjenlo. A ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ahí me dicen, ahí se escucha, pero un poquito viciado, ¿no? Ok, ahí voy. A ver, ahí, ¿ya? ¿Mejor? ¿Más o menos? ¿Igual? A ver, ¿allá los de arriba me oyen? Así se baja. ¿Los de allá arriba me oyen? Sí. Ok. Está bien, a ver, vamos a darnos 2 minutos. Luis, ok. Ahorita los controles deberían estar como a las... Haz lo que ibas a hacer, Luisito, pero nada más con la de la izquierda. La izquierda mía, derecha tuya. Pero poquito. ¿Sí? Que le baje, que le sube, ¿qué? A ver. Ahí nada más estírate. Está bien, es chiquito, pero no es para tanto. A ver. El que dice, Dana, suele.
Dana, 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 Dana. Espérenme, ahí, a ver. Es que si le suben se va a viciar, ¿verdad? A ver, súbele poquito. Ahí, ¿ya me oyen? Paciencia. Se oye viciado, ¿verdad? A ver, bájale tantito, Danita, pero poquito, así suave, 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 suave. Bájale suave, más suave, bájale más suave. Bájale, bájale, Dana. ¿Tú le estás subiendo, Luis, o le estás bajando? ¿Le subiste poquito? Bueno. A ver ahí más o menos. Aceptable, ¿no? Vamos a corregir eso pronto, si Dios permite. Ok. De nuevo, vamos desde el principio. Entonces, el enemigo de Dios, que es nuestro enemigo, ataca al creyente con mentiras, con persecución, con dificultad para llevar la vida cristiana, con confusión, trayendo enseñanzas falsas, doctrinas falsas. Y el día de hoy vamos a ver la cuarta manera en la que el enemigo ataca al creyente. Gálatas capítulo 5 nos dice: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el cuarto método de ataque es estorbar nuestro servicio a Dios. Pablo pregunta: ¿quién los estorbó para dejar de obedecer a la verdad? Eso no viene de Dios, sino ¿de quién? Del enemigo. El enemigo de Dios nos estorba para que no obedezcamos a la verdad, para que no sirvamos a Dios de la manera correcta. También Pablo le dice a los hermanos de la iglesia en Tesalónica: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo, hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Pablo quiere servir a Dios visitando a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Pero a pesar de que él se esfuerza y hace todo lo necesario para ir, ¿qué es lo que sucede? Continúa versículo 18, dice: sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Así que el enemigo va a hacer todo lo que pueda por detener nuestro servicio a Dios, por estorbar nuestro servicio a Dios. Posiblemente en alguna ocasión, en más de una, has querido compartir la palabra, o has ido, o has pretendido, o has tenido el deseo de ir a visitar a algún familiar con la intención de comunicar una verdad. ¿Y qué es lo que llega a suceder? Estorbo, ¿verdad? Un estorbo para nuestro servicio a Dios. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros podemos ver que el enemigo hizo todo lo que estaba a su poder o a su alcance para estorbar a los profetas. Él ha tratado de estorbar a los profetas y con muchos lo ha logrado. También trató de estorbar al Señor Jesucristo en más de una ocasión. Así que al meditar respecto de los profetas y respecto del Señor Jesucristo, es importante que tú, amado hermano, entiendas, piensas que el estar en una posición de liderazgo no te hace inmune al estorbo del enemigo, no te hace inmune a los ataques. El Señor Jesús indica esto respecto del liderazgo, aunque lo dice respecto de sí mismo. También nosotros, los que lideramos a alguna iglesia, nos podemos ver reflejados en este pasaje en el cual el Señor cita al Antiguo Testamento y dice, tenemos en Mateo 26, esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán porque está escrito,
Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Piensa en esto, ¿qué será más fácil, atacar a uno o atacar a 50? ¿Qué será más fácil, atacar a uno o atacar a 100? ¿Atacar a uno o atacar a 1000? ¿O a 10,000? Pues es más fácil atacar a uno. Precisamente por eso es que nosotros llegamos a ver a algunas o muchas congregaciones en las cuales el que es atacado es el líder, es el pastor. Porque el enemigo sabe, ya que escrito está, que si él hiere al pastor, las ovejas se dispersan. Así que les he comentado en más de una ocasión, francamente no me sorprende que haya algún chisme de mí, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Y toda persona que está preparándose para liderar una iglesia o que lidere algún ministerio en esta iglesia o que lo va a hacer, prepárese, porque no se piense que el enseñar a mujeres, el enseñar a niños, el enseñar a jóvenes, a adultos, como que ya llegaste, ya la hiciste y entonces eres inmune. En un cierto sentido, como lo vamos a ver a lo largo de las semanas siguientes, por supuesto tenemos una armadura, tenemos escudos de protección, pero eso no quiere decir que no seamos atacados. Los que más somos atacados somos los que estamos en una posición de liderazgo, por lo que dice ahí. Una manera de hacer que las congregaciones se separen, que las ovejas se dispersen, es atacando al líder. Así es que, amados, por favor, si de pronto escuchas, ay, es que la hermana Luz María esto y aquello, no prestes oídos a eso. Dile, mira, si me vas a decir algo bueno o algo de edificación, dímelo. Pero si vas a venir con algún chisme, guárdatelo, por favor, y que Dios te bendiga. Oye, es que el hermano Arturo o esto o aquello, o es que Jiménez, no hombre, ese Jiménez. O Martín, bueno, podemos decir de Daniel, de Sandra, de Karina, de los hermanos que sirven aquí, o servimos aquí en la iglesia. No prestes oídos para chismes, no prestes oídos a los ataques que le hacen a tu líder, sino más bien está dispuesto a dar la cara por él. Está dispuesto a hacer eso, porque una manera en la cual tú cuidas a tu iglesia es cuidando a tu líder. Yo le doy muchas gracias a Dios porque yo sé que muchas y muchos de ustedes oran por mí, y le doy muchas gracias al Señor porque gracias a sus oraciones es que no he caído. Me he resbalado más de una ocasión. En algunas he estado a punto de caer, pero el Señor, gracias a su misericordia y gracias a las oraciones de cada uno de ustedes, me ha permitido mantenerme de pie. El ánimo para cada uno es: oren por sus líderes, oren por los líderes de cada ministerio, oren por los pastores de esta iglesia y de cada iglesia. ¿Para qué? Para que las ovejas no sean dispersadas. Y esto nos lleva al siguiente punto. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, encontramos lo siguiente: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya en ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? Una manera en la que nosotros podemos ver si una iglesia es madura es ver qué tantos pleitos, peleas, discusiones, roces hay entre los hermanos de la iglesia. Si hay roces, si hay contiendas, si hay celos, pues eso nos deja ver nada más que inmadurez. Una inmadurez espiritual no solo en la iglesia, sino aún fuera de la iglesia. Una persona es totalmente inmadura cuando es celosa, cuando pelea,
Las peleas no son otra cosa que inmadurez. La persona inmadura le encanta estar pelea y pelea y pelea y de todo pelea. La persona que pelea es una persona inmadura, es como un niño que de todo pelea. Dame este juguete y dame aquel juguete y quiere todos los juguetes para él. Es egoísta y quiere todo para él y de todo pelea. Actuar de esa manera es actuar de una manera humana, no espiritual. Recordemos que la Escritura nos dice que el espíritu se opone a la carne para que no hagamos lo que queramos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos toda la atención para nosotros, todo el tiempo para nosotros, todas las llamadas de teléfono para nosotros, todo el sillón para nosotros, todos los canales de televisión para nosotros, todos los juguetes para nosotros. Y cuando estás todavía más inmaduro, pues todas las morras, ¿verdad? También las quieres para ti. Todo para ti. Que el maestro te ponga atención solo a ti. Quieres la combi solo para ti. Quieres el metro solo para ti. ¿Y qué es eso? Pues inmadurez. Porque debemos entender que si vivimos en una casa compartimos la sala, compartimos la tele, compartimos el internet, compartimos el baño, compartimos todo. Continúa Pablo diciendo, cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Desde el principio de la iglesia empezó a haber ese tipo de situaciones. ¿A quién siguen? ¿A Apolos, a Pablo? Continúa Pablo diciendo, después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Aún en el ministerio, algunas veces, amados, llegamos a comportarnos con criterios humanos. De pronto sabemos que algún hermano o hermana le comparte el evangelio a tal persona, y nos molestamos porque querías tú ser la persona que le compartiera, querías ser tú el que enseñara, querías ser tú el que lo llevara a los pies de Cristo. Da igual quién le habla o quién le comparte, la idea es que alguien le comparta o que todos le compartan, y si además de ti le comparten 1, 2 o 3 o 10 o 20 personas, qué bueno, dale gracias a Dios. De pronto puede pasar eso por nuestra mente, pues que las personas no vayan a la iglesia fulanita de tal o a la iglesia fulanita de tal, que se vengan a la nuestra. Bueno, ¿qué es eso? Lo más importante no es que vengan a esta iglesia, sino que vayan a la iglesia, a una iglesia, por supuesto, de doctrina correcta, pero la que sea, no importa si vienen a esta iglesia o otra, lo importante es que sean salvos, que se vayan al cielo, que no se vayan al infierno, que crean en el Señor. Si van a una iglesia u otra, no hay problema. Y si es por medio de este pastor o de otro, está bien. No puede ni debe haber discusión entre los líderes, ni tampoco entre los congregantes. Entonces, la quinta manera o el quinto método del enemigo de Dios es causar división. Causar división, ¿cómo se causa la división? Por disgustos, por pleitos, por seguir a uno o a otro, por hacer grupitos en la iglesia. Y no es malo hacer grupos, el problema es que tu grupo busque dividir a otros. No sé si me explico, porque de alguna manera se vuelve complicado, porque es humanamente complicado, que todos convivamos con cada hermano y hermana de la iglesia, porque el tiempo no nos da. Yo que quisiera de ir a desayunar cada día a casa de uno de ustedes y luego a comer o a cenar o a tomarme un tecito o un agua que no sea de limón a la casa de alguno de ustedes, pero pues el tiempo no me da. Yo que quisiera, no me da. Entonces
Se vuelve complicado que tengamos una relación muy íntima con cada hermano o hermana de la iglesia. Entonces no es malo que tengamos un pequeño grupo de 5, de 10, de 20, está bien. No es malo, incluso el Señor Jesús también tenía sus más allegados. De eso hablamos hace como 3 años. No creo que más. En fin, la división es algo que al enemigo ha hecho por mucho tiempo, se esfuerza por hacer división. Precisamente por eso es que el Señor Jesús dijo, un reino dividido no puede prevalecer. ¿Qué es lo que permite que una iglesia prevalezca? La unión. Una iglesia unida es una iglesia que prevalece. Hay muchas advertencias respecto de las divisiones. En Primera de los Corintios capítulo 1, después en el capítulo 2, luego en el capítulo 3, se habla de la división en la iglesia. También en Efesios capítulo 4, el apóstol nos da una exhortación y dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. No me voy a meter mucho en esto porque cuando empezamos a ver, cuando nos tocó ver el capítulo 4 de Efesios, recuerden que ahorita estamos retomando el libro, pueden ver las predicaciones ahí en el canal. Hablé en detalle con esto, pero de manera breve. ¿Ustedes piensan que mantenerse unidos es algo automático o algo simple? Si leemos con atención, el apóstol dice, esfuércense. El estar unidos no es automático. El estar unidos, por ejemplo, mi esposa y yo, no se piensen que está fácil. Es sumamente complicado para Laura estar conmigo. Es súper difícil. Es muy difícil para mis hijos estar conmigo. No soy una persona fácil. Los que han trabajado conmigo en esta iglesia por 10, 12 años o 15, 18, lo que tiene la iglesia, les pueden dar testimonio que trabajar conmigo no es sencillo, no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que necesitan hacer las personas? Esforzarse. Pero, amados, tampoco es muy fácil estar con ustedes. Porque somos pecadores. ¿Por qué todos somos pecadores? Juntas a 2 personas pecadoras y ¿qué es lo que tienes? Problemas. Juntas a 5 personas pecadoras y ¿qué es lo que tienes? Problemas. Y luego más los que llegan, no, pues los problemas se van a 6 o a 7, ¿no? Problemas. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para estar en paz? Esfuerzo. ¿Qué es lo que requiere un matrimonio para estar en paz? Esfuerzo. No es automático, se requiere esfuerzo para mantenernos en paz. Para que una pareja esté en paz se requiere esfuerzo. Para que una familia esté en paz se requiere esfuerzo. Para que una iglesia esté en paz se requiere esfuerzo. Esfuerzo individual y esfuerzo colectivo. Nos tenemos que esforzar para que esta iglesia permanezca. Y solamente se logra mediante el vínculo de la paz. Esfuerzo. Vamos al otro punto. Como había estado muy metiéndome en demasiado detalle, hoy voy un poquito menos detalloso, ¿verdad? Vamos al sexto punto, la sexta manera, el sexto método del enemigo. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 2. Satanás conspiró contra Israel. E indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David les dijo a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y hagan un censo militar que abarque desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el
ejército. Joab le respondió: que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo, pero ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? Es interesante. Si ustedes han leído Samuel y Crónicas, ustedes podrán saber que Joab no era precisamente la persona más sabia del reino. Incluso Joab era ambicioso. Joab mató a 2 jefes para él quedarse como jefe del ejército. Un poquito de contexto que aparentemente no tiene que ver con esto, pero algunas veces nosotros hacemos cosas que aún a las personas perversas les parecen mal. No sé si me explico. A veces hacemos cosas que no solamente a los que actúan de la manera correcta les parecen raro o mal, aún a los que tienen una vida no perfecta les llegan a parecer mal. Y entonces es interesante, y por eso, amado, pon atención, porque tú puedes recibir una corrección no solo del más sabio, no solo del más hábil, no solamente del que lleva una vida espiritual perfecta. Dios te puede llamar la atención por medio de cualquiera, aún uno de espiritual baja e incluso por medio de un incrédulo. Dios te puede corregir o llamar la atención por medio de cualquier persona. Continúa Joab con otra pregunta, tercera pregunta. ¿Por qué ha de ser algo que traiga la desgracia sobre Israel? Cuando uno lee podría decir, bueno, pero pues qué de malo tiene que David quiera saber cuánto ejército tiene. Interesantemente, esto no es algo que le pareció incorrecto a Joab, hijo de Sarvia, sino que continúa la escritura diciendo, Dios también la consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. En el libro de Crónicas solamente se nos da de manera rápida esto. En Samuel sí se nos va explicando. Finalmente Joab le dice, ¿por qué quiere hacer esto? Y en el siguiente versículo, porque dice, Dios también lo consideró como algo malo. Entonces David le dijo a Dios, he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. Resulta que por este censo el Señor trajo una peste a el pueblo de Israel y las personas estaban muriendo y muriendo y muriendo, y llega un momento en el que dice David, Señor, el que pequé soy yo, estos son unos inocentes. Cuando tú cometes un pecado, piensa esto, afectas a otras personas. Nosotros afectamos a otros con nuestros pecados, con nuestras malas decisiones, y también el pecado de otros nos afecta a nosotros. Porque como sociedad, como individuos, como iglesia, no somos personas aisladas. Lo que tú haces influye en otros, lo que otros hacen influye en ti. Tu pecado afecta a otros, el pecado de otros te afecta a ti. Estamos afectados por todos lados. Por lo menos que nosotros no seamos los que andamos lastimando, afectando, ofendiendo a otros, que no seamos nosotros. ¿Cuál fue el pecado de David? ¿O qué problema tiene esto? David quería descubrir qué tan fuerte era su reino, qué tan poderoso era su reino. Por eso es que él cuenta a sus soldados o manda a contar a sus soldados. Aunque no lo encontramos de manera literal en la Biblia, el mensaje de Dios, la lección de Dios es,
David, tu fuerza no depende de tus tropas, tu fuerza no depende de tu ejército, tu fortaleza soy yo. David, me has compuesto tantas canciones en las cuales has dicho que yo soy tu escudo, que yo soy tu fortaleza. David, me has escrito tantas canciones en las cuales tú dijiste que conmigo ibas a derribar ejércitos, a saltar muros. David, ¿qué te pasa? Este hombre, con un corazón como Dios quiere, no es un hombre perfecto, recordemos. La Biblia nos habla no de hombres perfectos, sino de hombres imperfectos, débiles, en una relación con un Dios perfecto, fuerte, todopoderoso. Esto nos puede suceder tanto en ámbitos seculares como en ámbitos espirituales. En ámbitos seculares, de pronto nosotros llegamos a confiar en nuestro dinero, en nuestra quincena. Llegamos a confiar en nuestras riquezas. Llegamos a confiar en que tenemos tal o cual posesión. Llegamos a confiar en que tenemos una posición en el trabajo. Pues es que ya yo soy supervisor, ya soy gerente, ya soy director. Llegamos a confiar en la escuela, ¿no? Pues es que yo soy técnico en esto, o yo soy ingeniero en tal, o licenciado, y díganme, don licenciado, ya soy ingeniero, ya tengo una maestría, ya tengo un doctorado, ya tengo un postdoctorado y lo que sigue. ¿Confías en qué? En ti. Interesantemente, de manera espiritual sucede lo mismo. Escucho a hermanos que comentan, hermano, cuando me paré ahí a predicar, las piernas me temblaban, me puse nervioso. Y yo normalmente les digo, no pierdas eso. Eso es algo que no se tiene que perder. No se te tiene que perder el temor a Dios, porque estamos aquí para guiar a personas a una vida recta, a una vida correcta, a una vida justa. Entonces siempre nos debe dar un temor el hablar de Dios, siempre nos debe dar un temor el no decir la palabra correcta, porque aún espiritualmente a veces llegamos a confiar en nosotros mismos. A veces de nuestra mente puede pasar pues es una predicación, ¿qué me dura? Yo me la echo. Puede suceder eso. Podemos confiar en nuestra inteligencia, en nuestra memoria, en nuestras habilidades, pero nuestra confianza no tiene que estar en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia, en nuestra fuerza. De pronto el creyente puede decir, yo ya me memoricé este libro, ya me sé las 5 leyes espirituales o las 10 leyes espirituales, o ya me sé el camino romano, o ya me sé esto, o ya me sé aquello, he tomado muchos cursos, ya fui a todos los cursos de la iglesia, veo muchas predicaciones, ya me memoricé los pasajes, cualquier problema lo puedo enfrentar. Pues sí, pero no. Sí lo puedes enfrentar si confías en Dios, pero si confías en ti, en tus recursos, en tus habilidades, vas a tener problemas. Nuestro poder, o mejor dicho, nuestro éxito depende del poder de Dios. Del poder de Dios, no del nuestro. Eso pasó en el Antiguo Testamento, pero vamos al Nuevo. Vamos a la séptima manera, la séptima estrategia por medio de la cual Satanás nos ataca. En el libro de los Hechos encontramos esta historia, Hechos capítulo 4. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder,
seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Qué hermoso, ¿verdad? Teniendo a los mejores maestros, a los mejores líderes, estamos en el principio de la iglesia y empieza a haber cosas muy positivas, como la siguiente: quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quienes los apóstoles apodaban Bernabé, que significa consolador o hijo de consolación, según la traducción que ustedes tengan, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Acuérdense de Bernabé, porque más adelante voy a regresar con Bernabé. Entonces, tenemos aquí a los hermanos preocupándose porque toda la comunidad de creyentes tuviera lo necesario. Entonces decían, tengo un terrenito que no ocupo, mejor lo vendo y lo doy a los hermanos. Tengo un coche que no ocupo, mejor lo vendo y lo doy a los hermanos. Ellos se lo llevaban a los apóstoles para que los apóstoles administraran el dinero y ellos estuvieran viendo a quién le faltaba para esa distribución. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Atentos. Se quedó con parte del dinero. ¿Eso es un problema? No. Ese no es un problema. Atentos. Seguimos adelante. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron al cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Hasta aquí pudiera parecer un poquito confuso, pudiéramos pensar, oye, entonces tengo que dar todo a la iglesia. De principio, cuando leemos esto, pudiera suceder así, ¿verdad? Pero en los versículos siguientes vamos a ver cuál es el punto. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Sí nos dimos cuenta de cuál fue la situación o no? De nuevo, el problema no es que se hubieran quedado con una parte de dinero, ese no es el problema. Lo voy a poner en pesos para que entendamos. Vamos a suponer que hay un terreno que se vende en 500,000 pesos, ese es el ejemplo. Y de esos 500,000 pesos, me voy a regresar primero a Bernabé. Bernabé vende un terreno de 400,000 pesos. Es un terreno, no es una casa, es un terreno. Vende un terreno de 400,000 y trae los 400,000 a los apóstoles. Fabuloso. Así como Bernabé, otros hicieron lo mismo. Y llega Ananías y vende un terreno en 500,000 pesos. Pero de esos 500,000 nada más les entrega a los apóstoles 200,000. Se queda con 300. Y entonces viene con los apóstoles y les dice,
Vendí un terreno en 200,000 pesos y aquí están los 200,000 pesos. ¿Ya entendimos cuál fue el asunto? El problema no es que se hubiera quedado con el dinero. El problema es que dijo que todo el dinero del terreno se los había dado a ellos. De nuevo, el problema no es que se hubiera quedado con el 5, el 10, el 20, el 30, el 80, el 90. Ese no es el problema. Es más, si de los 500,000 pesos les hubiera dado solamente 50,000, no hubiera habido ningún problema. Ninguno. El problema se llama hipocresía. Hipocresía es el problema. Personas que de una manera hipócrita dicen que soy muy desprendidos. Las personas que dicen, yo soy capaz de quitarme la camisa y dártela, cuando no se la quitan. Yo soy capaz de quedarme sin comer para que tú comas. Pero dicen, apúrate a comer porque ya viene aquella, ¿no? ¿Qué es eso? Hipocresía. Hipocresía. Bernabé fue un hombre honesto. Bernabé pensó en los demás. Ahora, ¿es malo que pienses en ti? No. No es malo que pienses en ti. Si tú dices, yo no pienso en mí, yo solo pienso en los demás, y me puedo quedar sin camisas, pero llegamos a tu casa, abrimos tu closet y nos encontramos con 20 camisas muy nuevas y muy de lujo, tú dices, hipócrita, hipócrita. Compartes y compartes con alegría, pero no finges ser lo que no eres. Si tú dices, me quedé sin ninguna camisa, pero de nuevo en tu closet nos encontramos con 10, entonces eres un hipócrita, eres un mentiroso. Si tú dices, tenía unas camisas que no usaba y las regalé, salud, gracias, está bien, porque no estás diciendo que haces lo que no estás haciendo, dices, unas que no ocupaba y las regalé, está bien. Te pudiste haber quedado con las mejores, ¿cuál es el problema? Ninguno, porque no estás fingiendo, no estás aparentando, no estás siendo hipócrita. Pero si tú dices, me quedé con nada por compartir, pero si te quedas con algo, eres un hipócrita y un mentiroso. Ahí está, ahí está. La Escritura nos dice en Proverbios, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Pretensión. Me acuerdo de mi madre, en alguna ocasión invité a una joven ahí a la casa. Pues cuando eres joven invitas a personas a tu casa, ¿no? Del sexo opuesto. Y me acuerdo que mi madre la conoció y me dijo, esa jovencita es pretenciosa. Cuando tú eres joven, cuando no tienes la experiencia, el conocimiento, hay cosas que de pronto no ves. Pero los padres y las madres son así como el leono de los Thundercats, que pueden ver más allá de lo evidente. Y de pronto te dicen, como que esa muchachita no me gusta. Como que este muchachito no. Y uno dice, nah, pero ¿cómo? Que quién sabe qué. Si tú eres necio y no haces caso de tus padres,
te puedes meter en muchos problemas. Yo le doy gracias a Dios porque mi madrecita me dijo de una chiquilla que no le gustaba y pues finalmente ya ahí la dejamos. Y después de otra muchachilla y que tampoco le gustaba y pues también, no porque me lo haya dicho mi mamá, sino que tú va pasando el tiempo, pones atención, observas y dices, sí, creo que sí, mi mamá tiene razón, ¿no? No es que simplemente haces lo que te dice tu mamá, simplemente que pones atención a lo que te dicen tus mayores, los adultos, los de experiencia. Pretensión. La pretensión es hipocresía. Si tú, por ejemplo, llegas en bicicleta y dices, es que llego en bicicleta porque no tengo lana, pero en tu casa tienes un montón de billetes y tienes muchos coches, eres un hipócrita y un pretencioso. Pretendes que no tienes nada, pero eres rico. Pero si tú llegas en bicicleta y dicen, oye, ¿por qué llegas en bicicleta? Porque soy ecologista, eso ya es otra cosa. Andas en bici no por ser pobre, sino por la ecología. Son dos cosas diferentes. ¿Sabes? Ok. Tú puedes entonces llevar a cabo una misma acción, pero con una motivación distinta. Por eso les hablé de la bici. Parece ser lo mismo, pero no lo es. La motivación es diferente. Si te preguntan, oye, ¿por qué andas en bici? Y dices, porque no tengo dinero, hipócrita si es que lo tienes. Oye, ¿por qué andas en bici? Porque me gusta hacer ejercicio. Ah, ok. ¿Porque soy ecologista? Ok. No eres un mentiroso, no eres un hipócrita. ¿De acuerdo? Y esto me recordó de una persona que andaba en un carrito, pretendiendo que no tenía dinero, pero sus hijos tienen un montón de dinero y se lo gastan. Una persona cuyo nombre no voy a mencionar. Ahí si quieren se acercan conmigo y luego les digo. Pero si no me preguntan mejor. No pueden preguntarme, pero ya fuera de aquí. Pretencioso. Pretenden ser pobres, pero no lo son. ¿Son unos qué? Hipócritas. Continúa diciendo la escritura en Hechos. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. ¿Con quién está hablando? Con Zafira, la esposa de Ananías. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta. Qué terrible, de pronto hay personas que le dicen, ay, cómo me hubiera encantado estar en el tiempo de los apóstoles. Imagínate que fueras así medio chismosilla como la Zafira y que dijeran, ándale, a ver, ven para acá, ¿por qué hiciste esto? No, yo no lo hice. ¡Pum! Y en ese momento caes muerto o muerta. Va a decir, ¿qué pasó, muñeca? ¿No que no? Ja. Mira, si eso pasara el día de hoy, yo no estaría ahorita hablando contigo, ya estaría muerto. Y como diría en una película, veo gente muerta. Más de uno también ya le hubiera podido pasar eso. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, batallamos con el orgullo, batallamos con la hipocresía, batallamos con eso. A lo mejor tú dices, ay no, yo no, y entonces, ay, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba la hermana que estaba sentada ahí, verdad? Ah, ya se fue con Zafir. Ah, bueno, allá nos vemos. Satanás ha poblado muchas iglesias con personas hipócritas, aún con líderes hipócritas, con personas farsantes, con personas que no son reales. Hay cristianos que hacen eso. Y entonces nosotros podemos sonreír y muchas veces nos podemos poner la máscara de espirituales. No, hombre, qué espiritual soy. Y le podemos hacer creer al mundo entero que nosotros estamos bien.
pero lo que hacemos es contaminar la comunión, contaminamos la comunión y contaminamos la iglesia, porque no dejamos que las personas vean lo que realmente somos, lo que realmente somos. No mostramos que batallamos con el pecado, no mostramos y no decimos que necesitamos ayuda. Nos escondemos muchas veces detrás del respeto. Queremos ser personas respetables. Y no es que es malo, no es malo que seas una persona respetable, por el contrario es correcto. Lo malo es que pretendas ser una persona respetable cuando en realidad no lo eres. Ese es un gran problema. A veces somos como Ananías y Zafira, algunos de nosotros de la iglesia, y la idea es despojarnos de eso. Queremos mentirle al Espíritu Santo porque Satanás ha engañado nuestros corazones, nos viene con mentiras, y entonces preferimos que las personas piensen bien de nosotros. Preferimos eso. Es mejor enmascararlo, cubrirlo, que nadie se dé cuenta, ¿no? Les he comentado en más de una ocasión esto, y me dicen, ya eres un anciano, porque siempre cuentas los mismos anécdotas. Bueno, les comenté antes de la pandemia, ¿por qué en la pandemia? Ya ni me acuerdo. Me llamaron la atención porque no manejé una situación de una manera correcta, ¿verdad? Y entonces me ausenté de la iglesia, ustedes lo saben. Y no era de decir, ¿a dónde vas? No, pues me fui de vacaciones. No, no me fui de vacaciones. Me llamaron la atención, me sacaron los pelos. No porque hubiese hecho lo que decían que había hecho, no, sino porque no supe manejar una situación de manera correcta. No sé si me explico. Ok, entonces, ¿qué es lo que pude haber dicho? No, pues yo soy muy bueno, yo soy también, es que me fui de vacaciones y aquí estoy de... No, no es cierto. Eso es ser un hipócrita. A más de uno de esta iglesia se le ha llamado la atención. A mí me han llamado la atención. Y no podemos decir, no, pues es que aquí todos nos portamos muy bien. No nos gusta que nos llamen la atención. Nos es vergonzoso. Dice la Escritura, pero aquellos que son ejercitados llevan una cosecha, llevan fruto de justicia. Hermano, si tú quieres ser más justo, permite que seas corregido. Si no nos dejamos ser corregidos, no vamos a ser personas justas. Es importante que nos corrijan. Es importante que nos corrijan. Es importante dejarnos ser corregidos. Y ahora nosotros vemos a Pedro llamando la atención a Ananías y Zafira. ¿Por qué? Por su hipocresía. Y entonces, ¿qué vas a decir? No, hombre, San Pedro. Bernabé, no, hombre, chulada. Gálatas capítulo 2. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento. Sopas. Pablo. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, es decir, cuando los no gentiles llegaron, cuando los judíos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Entonces, ¿qué tenemos en Pedro? San Pedro. Hipocresía. Pedro, cuando llegan los que dicen, debes cumplir la ley, debes circuncidarte,
Por lo tanto, no te tienes que juntar con los gentiles, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello. Cuando llegan esos dicen, se aleja. ¿Y eso qué es? Hipocresía. Resulta que no solamente lo hace Pedro, sino también Bernabé y otros. Así que si los líderes, porque este ya no es cualquier cristiano, es Pedro, es una columna de la iglesia. Si nosotros no tenemos cuidado, nos puede suceder. ¿Qué es lo que tenemos? A Pedro llamándole la atención a otra persona, Bernabé dando un buen ejemplo, un buen testimonio de un buen cristiano, y ahora, ¡fum! El buen ejemplo, atentos, el buen ejemplo se imita, pero tristemente el mal ejemplo también. Entonces vemos a Bernabé siguiendo el buen ejemplo de otros cristianos para vender el terreno y todo. Y ahora tenemos al mismo Bernabé siguiendo el ejemplo ahora de Pedro. Ok, Bernabé es un aprendiz. Bernabé es un discípulo de los apóstoles. Si los apóstoles hacen algo, él va y lo hace. Si los apóstoles hacen otra cosa, él va y lo hace. Entonces, amados, para los que lideramos cualquier ministerio, cuidado. Eso es algo que mi esposa me dice una y otra vez. Porque de pronto ve que alguien ya hace lo que yo hago y dice, ahí está tu discípulo. Ahí está tu discípula. No, pues. Y entonces mi esposa me echa en cara y dice, órale. Ahí está. Porque están haciendo lo que tú haces. Pero no solo lo bueno, también tus errores. Cometen tus errores. Dicen tus barbaridades. Amados, debemos ser buen ejemplo para los que vienen detrás de nosotros, porque si no tenemos cuidado, van siguiendo no solo nuestras buenas costumbres, sino también las malas. Seamos buen ejemplo para nuestros hijos, seamos buen ejemplo para la esposa, seamos buen ejemplo para los hermanos de la congregación. Seamos buen ejemplo. Un ejemplo. Les he comentado cuántas personas se necesitan para dar un estudio de lo que sea, de la Biblia, clases de lo que sea. ¿Cuántas personas se necesitan? Una, exacto. Eso es lo que aquí les he enseñado y es lo que hacemos. Porque no cancelamos ninguna clase, ni lección, ni sesión, ni transmisión, ni lo que sea, porque si viene una es suficiente. Le doy gracias a Dios porque el día de ayer que estuvo aquí Lalo, tuvimos, además de los que estábamos colaborando con la transmisión, a una persona. La transmisión se llevó a cabo, ¿por qué? Porque una persona es suficiente para que des una clase, una. No cancelamos. Le doy gracias al Señor porque los hermanos siguen ese ejemplo. Eso es bueno. Pero, ¿qué es lo que tenemos aquí entre Pablo y Pedro, esta situación? Pues se requiere valor, porque Pablo es espiritualmente más joven que Pedro y muy posiblemente de menos edad. Se requiere valor para enfrentar al hermano y se requiere humildad para recibir la corrección, porque cuando te corrigen debes ser humilde. Debes ser humilde para corregir y humilde para recibir la corrección. Y debes ser valiente para corregir a alguien, sobre todo cuando ese alguien está en un nivel superior que tú, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la iglesia. Requieres valor, se requiere valor, porque pues Pedro, San Pedro. Y entonces viene Pablo, viene el nuevo a corregirte. ¿Quién afinó la teología de Pablo? Pedro. ¿Quién le enseñó a Marcos su teología? Pedro. ¿Y ahora a quién están corrigiendo? A Pedro. Dice la Escritura en Proverbios 15, el que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios.
No es que nadie te pueda criticar. Si esa crítica es para edificación, eso te va a volver más sabio, serás una persona más sabia. Cuando alguien nos corrige, tenemos la mala costumbre de defendernos. Lo primero que hacemos es defendernos, no escuchamos. Lo primero que tienes que hacer cuando una persona te corrige es escucha, 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 y después medita, 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 y ya después hablas. No hables si no has escuchado, no hables si no has meditado. De pronto nos dicen algo y ¡pum! Vale. Luego nos empezamos a justificar y empezamos a sacar todos nuestros argumentos. Mal, porque si no habitarás entre los sabios. Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. Interesante. Si yo te pregunto, ¿te amas? ¿Tú qué dirías? Pues si no dejas que te corrijan, entonces en realidad te estás despreciando, porque no serás una mejor persona, no serás un mejor individuo, no serás un mejor cristiano, no, serás peor. Entonces, como yo me amo, quiero ser mejor. ¿Y cómo voy a ser mejor? Por medio de la crítica positiva, edificante. No es crítica destructiva, sino edificante. Atender a la reprensión es ganar entendimiento. El temor del Señor es corrección y sabiduría. Si yo temo al Señor, entonces tengo que dejar que me corrijan. La humildad precede a la honra. Para que te honren, tienes que ser humilde. ¿Por qué tiene tanta honra Pedro? Porque nosotros no vemos en la escritura que Pedro le hubiera dicho, a ver, chamaquito, ¿qué te pasa? Ni siquiera los mocos te sabes limpiar y ya me viniste a corregir. Yo aquí soy Pedro, San Peter. Entonces, ¿sabes qué? Cálmate, bájale. No vemos que pasó eso. Lo más seguro es que Pedro agachó la cabeza y dijo, sí, ya me atoraron, ¿no? Sí, Señor. Sí, Señor. Pablo nos enseña en la carta a los Gálatas, hermanos, capítulo 6. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben hacerlo pedazos. No dice eso, ¿verdad? Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Es cierto, Pablo le echó en cara a Pedro que lo que estaba haciendo era incorrecto, pero ¿cómo lo hizo? Humilde. Cuando tú vas a corregir a un hermano o a una hermana o a cualquier persona, lo tienes que corregir de una manera que humilde. Y eso nos falla. De pronto, ¡pum!, se nos va de más la mano. Tenemos que ir más leve. La idea no es destruirlo, sino restaurarlo. La idea no es que esté peor, sino que esté igual o mejor que antes. Tú buscas restaurar al hermano porque el hermano se equivocó. No es correr al hermano se equivocó, corramos lo de la iglesia y que no vuelva a predicar y que no vuelva a enseñar y búscale y patín. No, restaurarlo es, ok, el hermano enseñaba, ok, que siga enseñando. Le damos aquí su champú, su recorte, su lavada y vámonos, sígale. Siga haciendo lo que está haciendo, pero hágalo por lo menos igual y de preferencia mejor. Continúa Pablo diciendo, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Entonces de pronto venimos bien sabrosos y le decimos al hermano, a ver hermano, ¿usted por qué hace esto? Y guara. A la semana, al mes o al año hacemos algo igual o peor. Y luego, lo que hizo Pedro, en efecto no fue tan grave como lo de Ananías y Zafira. Pero finalmente fue hipocresía, fue incorrecto.
fue malo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Lo corrige, lo restaura con una actitud humilde. Si vas a corregir a alguien, amado hermano, corrígelo con una actitud humilde, porque en una de esas tú caes en lo mismo. Aquí me recordé de otro proverbio que no está en la Biblia y que lo he experimentado en carne propia. Y dice, lo que no has de querer en tu casa lo has de tener. Ay, los hijos del hermano Martín, híjole. Aguas, porque capaz de que vas a tener unos iguales o peores. Ay, la casa del hermano fulanito de tal. Aguas. Ay, el hijo. Todo eso que criticas, incluso yo te puedo decir que, si no te das cuenta, cuando somos jóvenes, somos bien criticones de los padres. Espérate 10, 20 años y vas a hacer lo mismo o peor. Abusado, muñeco. Cuidado con estar criticando duramente a los padres. Conozco a hermanos jóvenes que cómo le tumpen duro a los pastores, ¿no? Cuando están en el seminario, no, hombre, que los pastores, esto y lo otro, salen del seminario y luego, ¿qué pasó, muñeco? ¿Verdad que no era lo mismo ir a la escuela que pastorear una iglesia? ¿Verdad que no es lo mismo criticar a los padres que ser padre? Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Tu hermano cayó, ayúdale a levantarse. No lo pises, ya se cayó, levántalo. Continúa Pablo diciendo, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Estamos en el mismo contexto. Alguien se equivocó. No te sientas que eres sin pecado concebido. No, no te sientas así. En pecado me concibió mi madre y vergonzosamente sigo pecando. Si crees ser algo, te engañas. Te engañas. Porque no eres nada. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Fíjate, Pablo dice, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada. ¿Qué está diciendo en el versículo anterior? Si alguien es sorprendido en pecado, si alguien es sorprendido en pecado, lo debemos ¿qué? Restaurarlo humildemente, porque a veces nos creemos los que no pecamos, los creemos los que nunca fallamos, los creemos. Cuidado, porque a veces te sientes Sansón, a veces te sientes Sansón y de pronto viene la Dalila y te corta las greñas. Y dices, ¿qué pasó con la fuerza? Sansón. Cuídense. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Muy bien, entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que hay otras dos artimañas del enemigo de Dios, ¿verdad? Aprendimos que otra manera en la que el enemigo nos ataca es por medio de la división. Aquí está. Estorbando nuestro servicio a Cristo
dividiendo a la iglesia, confiando en nuestras fuerzas o nuestros recursos y con la ¿ya se acabó? Ah, no, aquí tengo, me bajaron el volumen de allá. Y ahí está, y con la hipocresía. Ok, esas son estrategias del enemigo del Señor que entran a la iglesia, que contaminan. Debemos, por lo tanto, estar muy pendientes porque podemos caer, si no ponemos atención, en cualquiera de estas trampas. ¿Sabes? Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque nos concedes reunirnos en tu nombre en este día. Te damos gracias por lo que hemos aprendido y te suplicamos, Santo Señor, que nos ayudes a no depender de nuestras fuerzas, que nos ayudes a no depender de nuestros recursos, que nos ayudes a ser victoriosos ante la hipocresía, Señor. Te suplicamos, bendito Padre, que nos ayudes con todas estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.